Y quiero invitarlos a que mantengan abierta la Biblia en el capítulo 14. Vamos a considerar hoy día este capítulo con 28 versos. Voy a hacer una lectura ágil de parte de, ¿no es cierto?, de este relato. Así que, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y dice así el Señor en su palabra: cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos, y era tal la convicción con que hablaban, que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos, y los azuzaron contra los hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo, y hablaban sin ningún temor, confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. La gente de la ciudad estaba dividida, porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y de allí fueron a todas las regiones cercanas, donde predicaban el evangelio. En Listra había un hombre lisiado de nacimiento, no podía mover los pies, ni había caminado jamás. Estaba sentado escuchando a Pablo, y cuando Pablo lo vio a los ojos, comprendió que tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo levantó la voz y le dijo: levántate y apóyate sobre tus pies. Y aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaónica: los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter, y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. El sacerdote de Júpiter, que oficiaba en el templo que estaba frente a la ciudad, llevó hasta las puertas toros y guirnaldas, y les quería ofrecer sacrificios junto con la muchedumbre. Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud, y a gritos dijeron: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, de la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos, aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Cuando ellos dijeron esto, casi les fue imposible impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Después de eso lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Pero los discípulos lo protegieron, y Pablo se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. Les decían: para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. También nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y ayunar los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego de pasar por Pisidia llegaron a Panfilia. Después predicaron el evangelio en Perge y se fueron a Atalía. De allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe para los no judíos, para que los no judíos entraran por ella. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Tengamos, hermanos, una palabra de oración. Señor y buen Dios, tu palabra ha sido leída, pero nos aprestamos a escuchar la exhortación de ella. Queremos, por tanto, solicitar humildemente, pedirte, Señor, rogarte la luz y la dirección del Santo Espíritu, de tal modo que esta palabra sea clara para nosotros. Seamos, Señor, animados, afianzados en la fe, seamos llevados al arrepentimiento si así es necesario, y en fin, que esta palabra predicada, Señor, sea también para nosotros el sustento
el alimento que necesitamos, porque creemos que no solamente vivimos de pan, sino que de todo lo que sale de tu boca. Oramos con gratitud, con adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos, Pablo y Bernabé siguen adentrándose en la provincia de Galacia. Como sabemos del sermón anterior, ¿no es cierto?, ya sin Juan Marcos, que había sido, ¿no es cierto?, el que los acompañaba también, aquel pariente de Bernabé que se apartó de ellos. Este lugar de Galacia es parte de la actual Turquía, para que no nos sea tan extraño cuando escuchamos hablar de Iconio, de Listra, de Derbe. Todo esto hoy día es parte del continente europeo o de lo que es Turquía, ¿ya? Recordemos que todo este viaje tiene como sustento el que han sido enviados. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía. No fue una cuestión que se les ocurrió a ellos, sino que recordemos que el Espíritu Santo habló, que el Espíritu Santo convenció, llamó a Pablo, llamó a Bernabé y convenció también a la iglesia que estas personas debían ser enviados. Por lo tanto, estas personas, Pablo y Bernabé, no van en un viaje de turismo, no van en un viaje de conocer. Sin lugar conocieron, pero no van con ese propósito, sino que han sido enviados con el propósito de que el Evangelio siga corriendo y avanzando por todo lugar. De hecho, ese, hermanos, es el título del sermón de hoy. El Evangelio sigue avanzando. Recordemos que el Señor Jesucristo les dijo: me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos recordar que para el contexto que estamos viendo acá, lo último de la tierra, para estas personas era el Imperio Romano. Era lo más grande que existía en ese momento. Y por donde van avanzando son justamente todos aquellos lugares donde el imperio estaba presente. Entonces hoy día vamos a ver y vamos a desarrollar este sermón en tres puntos, en tres tópicos. El primero de ellos va a hablar, ¿no es cierto?, sobre el plano, sobre una planificación. El segundo va a tener que ver con lo que hemos visto de alguna manera en el desarrollo, muchas gracias, hermana, en el desarrollo de esta serie, con la oposición que tiene el Evangelio. Y un último punto, y antes de la aplicación que vamos a ver, o de las aplicaciones, lo necesario de un ministerio plural y el regreso justamente al lugar de donde fueron enviados. Como primera parte, entonces, siempre es deseable un plan. Y cuando hablo de la palabra plan, me refiero a una planificación. A aprender que la predicación del Evangelio, a pesar de que debe ser constante, que debe ser en todo lugar, es importante planificar dónde y cómo se predicará el Evangelio en un lugar específico, o en el lugar, en este caso, ¿no es cierto?, del relato a donde se dirigían Pablo, Bernabé. Juan Marcos también en su momento, que ya sabemos que se volvió para casa, ¿ya? Entonces, siempre, como yo les digo, o le estoy comentando, el relato nos hace ver que siempre es necesario un plan. Es decir, la iglesia no puede avanzar a tonta y a loca. La iglesia no puede estar dando palos de ciego. Podemos ver en la Escritura, y especialmente aquí, que hubo una planificación. Y como yo les decía, el dónde y el cómo. Primero veamos dónde. El relato nos indica algo que Pablo y Bernabé ya tenían integrado como algo estratégico, como un plan. Y era que el lugar a donde llegaran siempre empezarían por ir a la sinagoga judía. Si ustedes se dan cuenta, aquí el relato nos dice cómo era costumbre. Como era costumbre, llegaron, voy a tomar la Biblia aquí, la tengo un poquito al lado, dice el verso 1, ¿no es cierto? Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, su plan, siguiendo su planificación, entraron a la sinagoga de los judíos, ¿ya? Y allí predicaron. O sea, insisto, ellos no llegaron, ¿no es cierto?, a Iconio y se empezaron a preguntar, oye Pablo, dime Bernabé, oye, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos a buscar un hotel? ¿Vamos a arrendar un lugar donde ir a predicar? No, ellos ya tenían
integrados, era parte de su plan estratégico, que al lugar donde llegaran iban a ir a la sinagoga. Probablemente esto tenía que ver, y esta estrategia tenía que ver con algo muy natural. Ellos eran judíos, y al llegar a la sinagoga iban a ser integrados como judíos más, y allí podrían predicar el evangelio. Entonces, ellos eran judíos, como yo les decía, pero no de la fe judía, eran judíos que se habían convertido a la fe de Jesucristo, pero tenían, podríamos decir, ese feeling de llegar donde había connacionales. ¿Qué es lo que pasa cuando un extranjero, cuando un chileno en este caso, llega, no sé, a Rusia? Empieza a ver dónde están los chilenos, para juntarse con los chilenos, en algún pub, en algún club donde hay chilenos, y ahí son muy bien recibidos. Ese era un poco, podríamos decir, para entender la estrategia o el plan de Pablo y Bernabé, ¿dónde iban a llegar? El dónde, primero estamos diciendo, ¿dónde? A la sinagoga de los judíos. Y este plan, fíjense, fue particularmente bendecido en Iconio. Tanto dice que muchos, una gran multitud de judíos, fueron los que creyeron. Pero también agrega que griegos creyeron en el Evangelio. Eso dice el verso 1 si ustedes siguen la lectura. Y estos griegos eran los que se llamaban prosélitos, es decir, eran griegos que se habían convertido al judaísmo en este caso. Y estos griegos que se habían convertido al judaísmo y que estaban en esta sinagoga, escucharon la predicación convincente, dice el texto también, porque predicaron con tal convicción. A eso nos llamaba, ¿no es cierto?, el predicador de la semana pasada, que tan importante es cuando uno predica el Evangelio. Y no estoy llamando aquí a que ustedes piensen en que el pastor predica solamente, sino que cada uno de nosotros comparte el Evangelio, debe ser con convicción, usado por el Espíritu Santo, que muchos judíos de raza, de cepa, creyeron, sino también griegos prosélitos que se habían convertido al judaísmo. Entonces, estamos viendo que siempre debe haber un plan, y acabamos de ver el dónde. Ellos dijeron en las sinagogas, y el Señor bendecía también este plan estratégico. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué nos referimos, o a qué nos referimos como el cómo? Más que pensar en el método o en el tipo de sermón, porque existen distintos tipos de sermones, no nos vamos a poner ahora, yo no les voy a enseñar qué tipos de sermones existen, ¿ya? Pero existen distintos tipos de sermones de cómo predicar el Evangelio. Pero no me refiero a eso, sino que la pregunta de cómo es a cómo hacer que el Evangelio sea lo más comprensible según la audiencia. Es decir, ¿le vamos a predicar a judíos? ¿Le vamos a predicar a paganos? ¿Les vamos a predicar a ateos? Etc. Eso es lo que busca el cómo. Si revisamos el capítulo 13, que nos indicó el predicador, el hermano Daniel, la semana pasada, si ustedes revisan el capítulo 13, especialmente los versos 16 en adelante, ¿no es cierto? Ustedes se van a dar cuenta allí que Pablo, ¿no es cierto? El sermón de Pablo aquí fue dirigido especialmente a judíos. Por lo tanto, este sermón estaba incluyendo la predicación del Evangelio, que las palabras de Pablo y que los que estaban escuchando hablaba de los patriarcas, ¿no es cierto?, de Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Hablaba también del cautiverio en Egipto, ¿no es cierto?, que era natural para ellos escuchar esto. Hablaba del tiempo en el desierto que estuvieron dando vuelta, hablaba del tiempo de los jueces, de los reyes, hasta llegar a la persona de Jesús. De eso trató, o en eso estaba basado el sermón, el Evangelio, para presentar a Jesús y cómo predicó el apóstol Pablo en este caso, ¿ya? Y es muy probable que del mismo modo de esto, así haya predicado a los judíos en Iconio, donde llegó a esta sinagoga. Sin embargo, el relato del capítulo 14, si ustedes avanzan más y siguen la lectura, cuando llegaron a Listra, ¿no es cierto?, usó otro trasfondo, ya que la gente que escuchó el Evangelio en Listra era de un trasfondo pagano, ¿ya? Y esta predicación de Pablo fue justamente después de un milagro, porque Pablo, ¿no es cierto?, sana con el poder del Señor, sana a un lisiado.
de una manera espectacular. O sea, un milagro de por sí es algo espectacular. Pero Pablo no habla en el sermón de los patriarcas. Pablo no habla en el sermón, ¿verdad?, del cautiverio y de la salida de Egipto, ni del tiempo que pasaron en el desierto, ni del tiempo de los jueces. No, no habla así. Alguien puede decir, predicó otra cosa. No, predicó el Evangelio. Pero fíjense, ¿qué predicó el apóstol Pablo? Veamos acá lo que dice, ¿no es cierto?, en los versos 14 en adelante, donde está este sermón. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo predicó? Cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, se rasgaron la ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron, ¿qué es lo que sucedió? Resulta que hacen el milagro. Pablo obra este milagro con el poder de Dios. Entonces, los que eran paganos, o sea, no eran ni judíos ni menos cristianos, dicen, los dioses nos han visitado, están con forma humana. Los dioses que dicen, Júpiter era uno y Mercurio otro. ¿No es cierto? Estos eran los dioses que tenían los romanos, se habían formado y se imaginaban estos dioses, ¿ya? Y Júpiter era como el jefe y Mercurio era el que anunciaba el Evangelio. Son el paralelo de los dioses de origen griego. Los romanos eran muy copiones, ¿no es cierto? Los griegos tenían a Zeus y a Hermes, ¿no es cierto? Zeus era el jefe de los dioses y Hermes era el mensajero. Y por eso es que los romanos hacen una copia y dicen, este va a ser Júpiter y este va a ser Mercurio. ¿Ustedes han visto los camiones del Mercurio? Los camiones del Mercurio, del diario, ¿no es cierto? Aparece un monito ahí y con dos alitas. ¿Se han fijado, no? Que tiene una alita. Bueno, está refiriéndose a eso porque era el mensajero de los dioses. Entonces, miraron a Pablo y dijeron, este es el mensajero. Hicieron un milagro aquí, pues, o sea, son los dioses. Entonces traen toros, guirnaldas para rendirles culto, porque todos estaban aquí en lengua que ellos no conocían, que Pablo no conocía, dice lengua licaónica, no conocían, y se vienen a enterar, o como nosotros decimos de manera coloquial, Pablo y Bernabé cachan en el mote, que les querían rendir culto cuando empezaron a llegar con los toros y con las guirnaldas. Por eso es que rasgan sus vestiduras, porque esto era común en la cultura desde aquel tiempo, que vieran que alguien rasgara vestiduras era un escándalo. Entonces Pablo, Bernabé, para poder comunicarse con estas personas, rasgan vestiduras y dicen, no, paren, esto no puede ser. Y allí comienza a predicar un breve sermón Pablo. Pero, ¿qué les dice? Le habla de Abraham, le habla de Isaac, le habla de Jacob. No tenían ni idea quién era ellos. O sea, no podía hablarles del Evangelio así. ¿Y qué les dice? Fíjense, verso 15. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo. Aquí estaban predicando, probablemente, Pablo estaba predicando en griego, probablemente, para que los demás, que era el idioma universal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que los demás entendían. Entonces, hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo. Está predicando aquí el Evangelio. Y les dice, este Creador del cielo es Creador también de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos. Y que se aparten de todo esto que para nada sirve. Fíjense lo incisivo, lo punzante que está haciendo aquí el apóstol Pablo predicando el Evangelio, sin hablar de los patriarcas, sin hablar de Egipto, sin hablar del Éxodo, sino que está diciendo, nosotros venimos a anunciarles al Dios verdadero. Ustedes están perdidos, andan en otra, pensando que existe Júpiter, pensando que existe Mercurio como dioses. No, nosotros venimos a anunciarle al Dios creador de todo lo que existe, del mar, que se vuelvan de ellos, porque lo que están haciendo ustedes no sirve de nada. O sea, fue valiente el apóstol Pablo, diciendo y contrastándole a ellos y enfrentándolo, diciendo, ustedes están totalmente perdidos en lo que están creyendo y a quienes están adorando. Y agrega después en este breve sermón, en el pasado este Dios que yo les estoy predicando permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. En el pasado, o sea, antes, pero ahora no. Y aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. Ahí termina el sermón, fíjense, qué breve fue. O sea,
el apóstol Pablo le estaba presentando al Dios verdadero. ¿Y cómo lo presenta? Como este Dios todopoderoso que no solamente crea, sino que sustenta. Sustenta. ¿Y acaso el Evangelio no es eso también? ¿Acaso nosotros no servimos a ese Dios todopoderoso o no cantamos? Hoy día no lo cantamos. Tú eres el Dios que adoramos. ¿Se acuerdan de ese cántico? Todopoderoso y soberano. De ese Dios está hablando el apóstol Pablo aquí. Y a ese Dios es el que nosotros le estamos anunciando a ustedes. Él es el creador, dice Pablo, Él es el sustentador. Vuélvanse, conviértanse. A lo que ustedes están sirviendo, de nada sirve. El Evangelio predicado de una manera muy sencilla, pero aquí estamos viendo el cómo. El cómo. Es lo que hoy día se habla mucho, de hace un tiempo atrás, de contextualizar. Contextualizar. Eso significa que no podemos llegar a una persona o a un grupo de personas de la misma manera, predicando el Evangelio, ¿no es cierto?, de una misma manera, sino que hay que pensar y mirar a quién le vamos a predicar para que esa persona pueda entender. ¿Bien? Pasamos al segundo punto. El Evangelio es predicado. El Evangelio Dios quiere que el Evangelio siga avanzando, pero el enemigo no. Siempre, o una vez más, en este caso, oposición. Como hemos observado desde el inicio de esta serie, el enemigo, Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo, por tanto, de la iglesia, nunca quedará tranquilo ante la hora del Señor. Nunca. Todo lo que pueda hacer, lo hará para que el Evangelio no siga avanzando. Recuerden, el título del sermón de hoy, el Evangelio sigue avanzando, pero va a haber oposición. El enemigo jamás se va a quedar tranquilo. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Dónde vemos esto? Primero en Iconio, una de estas ciudades donde llegaron Pablo y Bernabé, o la primera ciudad que por lo menos nos muestra el relato. Y el relato nos indica que aquellos que rechazaron el Evangelio, dicen que una gran multitud creyó, de judíos de cepa, de judíos que se habían convertido al judaísmo desde personas que eran griegas, pero allí en Iconio, si muchos creyeron, hubo otros tantos que rechazaron el Evangelio. Y estos que rechazaron el Evangelio, que no quisieron creer, dice el verso 2, dañaron el ánimo de los que no eran judíos, o sea, de los gentiles que estaban ahí, ¿no es cierto?, de los que no eran judíos, y los asusaron contra los hermanos. ¿Qué hicieron? Fíjense. O sea, no se quedaron tranquilos con decir, ya, yo no creo en esta cuestión, estas son pamplinas, son tonteras, no creo. Sino que además, no creo, pero voy a ir en contra de esto. ¿Y qué es lo que hicieron? En realidad, lo que hicieron es desprestigiar o difamar, desprestigiar a Pablo, desprestigiar a Bernabé y desprestigiar a quienes habían creído. O sea, hablar mal de ellos. Por eso significa lo que el relato nos está diciendo, asusaron, ¿no es cierto?, el ánimo de los que no eran judíos contra los hermanos. Desprestigiar. Sin embargo, y a pesar de esto, los enviados por la iglesia de Antioquía, es decir, Pablo y Bernabé, se quedaron allí por mucho tiempo y sin ningún temor y confiados en el Señor, dice el verso 3. Es decir, los difamaron, estaban hablando mal constantemente de ellos, pero eso no les importó. Se quedaron allí mucho tiempo, confiados en el Señor. No estaban confiando el apóstol Pablo en que había sido educado en, podríamos decir, como el día de hoy, en las mejores universidades. No confió en eso. No confió en que era educado, no confió en sí mismo. Y Bernabé tampoco confió en eso, sino que confió en el Señor. Y junto con esta difamación, hubo una conspiración además, nos dice el relato, en contra de ellos. Fíjense el verso 5. El verso 5 dice, y esto es parte de la oposición, entonces judíos y no judíos y los gobernantes además en Iconio se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. O sea, no solamente empezaron a hablar mal de ellos, sino que solamente al darse cuenta que el hablar de ellos, no mal de ellos, no les preocupaba, bueno, demos un pasito más allá. Demos un pasito más allá. Apedrearlos no significa tirarle piedras nomás, sino que matarlos a pedradas. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos se dan cuenta de esto. Y por lo tanto huyen a otras ciudades, dice el verso 6. Pero
no huyeron a otras ciudades a esconderse, nada más. No huyeron a otras ciudades a descansar, sino que como dice el verso 6, dice al final del verso 6 y el verso 7, donde predicaban el Evangelio. Fíjense, qué importante esto. O sea, aquí nos van a pelear. Ya está peligrando nuestra vida. Vámonos, ya arranquemos. Y vamos a otra ciudad. Y cuando lleguemos allá, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados? No. Predicamos el Evangelio. En Listra, ¿qué sucede? Estamos viendo la oposición. Fíjense lo que sucede ahí en Listra. Dice el verso que sigue, que es una de las ciudades en donde huyeron y donde justamente predicaron, ¿no es cierto? Como yo les decía, ellos donde quisieron rendirles culto. En estas ciudades llegaron personas desde Iconio a Listra, desde Iconio, es decir, donde habían arrancado, y de Antioquía venían siguiéndolos. O sea, tenían, como se dice, ¿no es cierto?, ya les tenían una cierta odiosidad. Y llegaron hasta allá, llegaron hasta Listra y persuadieron a la multitud otra vez para apedrear a Pablo. Se nos arrancaron de allá, ¿no es cierto? Supimos que están en Listra, vamos. Llegaron allá y dice que persuadieron a la multitud que estaba allí, a esos mismos que en algún momento querían rendirle culto, para apedrear a Pablo. El verso 19 estoy citando allí. Tan violento fue este asunto que cuando apedrearon a Pablo, ¿no es cierto?, creyeron que estaba muerto, lo sacaron de la ciudad en calidad de muerto, ¿no es cierto? Increíblemente, Pablo no solamente quedó vivo, sino que luego entró a la misma ciudad, de vuelta, de donde al día siguiente salió a otra ciudad llamada Derbe. Fíjense, entonces el apóstol aquí, Pablo y Bernabé, pero en este caso sacó lo peor el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, apedreado, lo dieron por muerto, no es que haya resucitado, sino que a lo mejor del aturdimiento salió. Dice el relato que los discípulos, los primeros discípulos que él había, ¿no es cierto?, hecho en esta ciudad, lo protegen, y Pablo dice, voy a ir a Jesús, no, vuelvo a ir, y al día siguiente salió. Entonces, la oposición fue férrea, la oposición al Evangelio fue dura, pero el ministerio y el Evangelio seguía avanzando. Y pasamos al tercer punto y final, antes de las aplicaciones, que, como yo les decía, el relato de alguna manera nos muestra lo necesario que es, voy a explicarlo eso, a qué significa un ministerio plural, pero también el regreso para rendir cuentas. ¿A qué me refiero con ministerio plural? A un ministerio pastoral de varios pastores, o como veíamos recién en el estudio de los catecúmenos, de varios ancianos o de varios obispos. Es necesario, según la Biblia, en el Nuevo Testamento en especial, que nos indica que este es el modelo que la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, comenzó a usar. Es decir, no había un solo pastor para una iglesia, sino que existía una pluralidad, varios pastores, varios ancianos o varios obispos. En el relato de hoy se nos muestra entre los versos 21 al 23. Leo nuevamente. Dice, verso 21, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, se está refiriendo a Derbe, y de hacer muchos discípulos allí, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, es decir, se devuelven por la misma ruta. Y allí, en estas ciudades, infundían ánimo a los discípulos y los alentaban para mantener la fe. Y les decían, a propósito de lo que había vivido Pablo, a propósito de lo que había vivido Bernabé, para entrar en el reino de Dios es necesario pasar por muchas tribulaciones. ¿Qué le estaba diciendo? No le está diciendo, usted debe sufrir para entrar al reino de Dios, sino que, como consecuencia de vivir la fe, van a vivir tribulaciones, van a vivir problemas, van a vivir frustraciones, van a vivir persecución. Pero además, dice, también el verso 23, nombraron ancianos en cada iglesia, y luego de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjense, el apóstol Pablo y Bernabé pudieron haberse quedado ellos como pastores en aquellos lugares, pero no. Ellos creían porque estaban guiados por el Espíritu Santo. No debemos olvidar esto. Insisto, no era una cuestión de que, ¿saben qué? Bernabé y Pablo se pusieron a conversar un día, ¿saben qué?
hacer un viaje misionero. ¿No fue así? El Espíritu Santo los llamó, el Espíritu Santo los convenció, el Espíritu Santo también convenció a la iglesia que los tenía que enviar. Y como ellos obedecían al Espíritu Santo y seguían guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu dijo, ¿saben qué? Esto es necesario que haya varios pastores, varios líderes en una iglesia que conduzcan a la iglesia y que la cuiden. Y es así como Pablo y Bernabé preparan, capacitan y junto con la iglesia eligen a personas, como decía Carlos, ¿no es cierto?, que tenían que tener ciertos requisitos. Ahí en Tito y Timoteo, o sea, se menciona esos requisitos que yo les decía a ustedes. Y oran, fíjense, que no es una cuestión de, capenanenú, no, oran. Como oraron en la iglesia de Antioquía y el Espíritu convenció que tenían que apartar a Pablo y Bernabé. Aquí oran y después de orar son elegidos estos obispos, son elegidos estos ancianos, les imponen las manos para que queden instalados, podríamos decir, en aquellas iglesias y seguir cuidando de ellas. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el ministerio plural es necesario, es deseable y es sano en la iglesia. Pero no solamente eso, no solamente ponen o eligen ancianos en cada iglesia, sino que el texto nos dice que vuelven hacia donde fueron enviados, hasta Antioquía de Siria, donde fueron enviados con la intención de ¿qué? ¿De descansar? Probablemente sí, había sido un viaje largo, pero también con el deber de rendir cuentas. Generalmente uno cuando dice rendir cuentas, uno piensa en dinero, ¿no es cierto? Rendir cuentas de dinero no en este caso, porque no le entregaron dinero para este viaje, sino más bien rendir cuentas de su trabajo en este viaje misionero. Los versos 26 al 28, que son los últimos versos, dan cuenta de esto. Dice así: de allí, en este caso de Atalia, de allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para los que no son judíos entraran por ella. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Eso es lo que hicieron. Eso significa rendir cuentas. No solamente fueron enviados por la iglesia, sino que esa iglesia también estaba esperándolos de vuelta para que rindieran cuenta de qué es lo que pasó, cómo fue el trabajo que realizaron, cómo fue este trabajo misionero, cuáles fueron las cuestiones difíciles, pero cuáles también fueron las alegrías y las bendiciones. Y de eso rindieron cuenta Pablo y Bernabé. Y termina, ¿no es cierto?, el relato diciendo que allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos, es decir, en Antioquía, en la iglesia que los había enviado. Y esto no significa, el quedarse mucho tiempo allí, no solamente significa gozar de la compañía de la iglesia, de los hermanos, sino que además seguir discipulando y seguir creciendo junto con la iglesia que los había enviado o los había encomendado al trabajo misionero. Eso, hermanos, es lo que, así bien en general, y hemos analizado algunas cosas, es lo que nos propone o nos dice el relato del mensaje de hoy. Pero lo relevante y lo importante en todo mensaje es cómo aplicamos esto. Y esto es lo último que vamos a ver. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos lo que la palabra del Señor nos dice a nuestra vida hoy día? Como primera cosa, así como al inicio de la iglesia, la planificación en el trabajo de hacer que el Evangelio avance, que es lo que vimos, ¿no es cierto?, una planificación, no era una cuestión a tonta y a loca, ¿no es cierto?, de tal manera que el Evangelio avance, pero además se multiplique en todo lugar. Hoy esto sigue siendo muy pertinente. Es decir, la iglesia tiene que idear en oración y guiada por el Espíritu Santo un plan, una planificación. Las iglesias locales deben tener claridad de lo que vimos de el dónde y el cómo deben predicar el Evangelio. Y esa pregunta tenemos que hacernos nosotros también. ¿Dónde? Vamos a ir a la sinagoga. ¿Existen sinagogas aquí? ¿No es cierto? No existen sinagogas en San Fernando. ¿Vamos a ir a predicar el Evangelio a las iglesias? Tampoco, no tiene sentido. O sea, tiene sentido en el sentido, valga la redundancia, de que es necesario que la iglesia siempre escuche el Evangelio.
Nosotros de hecho estamos escuchando el Evangelio hoy día. Se está predicando el Evangelio aquí. Yo estoy compartiendo el Evangelio de Cristo con ustedes hoy día. Pero me refiero a que la iglesia siempre tiene que estar predicándose el Evangelio entre nosotros, que es necesario y nada más. No. Sino que tenemos que ir con el Evangelio a otros lugares de la ciudad. Y tenemos que idear un plan. Y tenemos que tener claridad de dónde y cómo vamos a predicar el Evangelio. Por ejemplo, ¿acaso no ha sido un plan lo que nosotros hemos tenido y de alguna manera estamos desarrollando el que el Evangelio primordialmente sea predicado en nuestras propias familias? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado eso desde el púlpito, especialmente por mí? El Evangelio al final no es que yo diga eso, sino que la palabra del Señor dice eso. ¿Cuán estratégico es que el Evangelio sea predicado en nuestro círculo más cercano que en nuestra propia familia, especialmente, obviamente, aquellos que no tienen conocimiento de Él? Constantemente. Ese es un ¿dónde? Primero en nuestra propia familia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo? Ese cómo tenemos que empezar a discernirlo también. Pero lo fundamental es dónde vamos a dar con el garrote, como decir, no palos de ciego, sino que dónde. En nuestro círculo más cercano, la familia, en nuestro círculo más cercano, nuestras amistades, en nuestro círculo más cercano, en nuestro trabajo. Ese es un plan, no es una cuestión a tonta y a loca. Estoy diciendo con eso, por ejemplo, que no sería bueno predicar al aire libre, predicar a la plaza. Sí, pero tenemos que idear un plan. No es hacerla a tonta y a loca. Pablo y Bernabé, donde llegaban, predicaban en la sinagoga. Y eso era el punto, ¿no es cierto?, de comienzo de seguir predicando el Evangelio en el resto de la ciudad. Primera cosa. Segunda cuestión. Así como los enviados, en este caso Pablo y Bernabé, atendieron al llamado del Espíritu Santo por medio de la iglesia de Antioquía y fueron obedientes a este llamado y a este envío, cada uno de nosotros en lo particular, cada uno, y como comunidad de fe, debemos hacer caso también a nuestros respectivos llamados. Porque es así. El Señor siempre está llamando. El Señor no solamente te llamó a ser parte de la iglesia y a ser parte de su cuerpo, no solamente te llamó y te transformó en un hijo, no, sino que también está llamando a distintos tipos de ministerios o distintos tipos de trabajo. Y debemos hacer caso a ese llamado. Y esto no tiene que ver necesaria o estrictamente con el servicio en la iglesia. Porque hay muchos que creen, el Señor me llamó a predicar el Evangelio desde el púlpito. O el Señor me llamó a enseñar, a ser un maestro en la iglesia. No, hay distintos tipos de llamados. Y todos son importantes. Por ejemplo, a las que son madres aquí y que tienen hijos, que están formándolo. Ese es uno de los ministerios más hermosos, o padres, uno de los ministerios más hermosos. Si aún tú tienes hijos y que están en etapa de seguir siendo formados, no son adultos todavía, allí hay un ministerio y el Señor te ha llamado a ser una buena mamá o a ser un buen papá. ¿Y qué significa ser buena mamá o ser buen papá? Porque, insisto, hay muchos que creen que el ser llamado a un ministerio tiene que ver con ser pastor, tiene que ver con ser presbítero o obispo, tiene que ver con ser evangelista. Son ministerios importantes. Pero ¿cuán importante es que nuestros hijos en nuestros hogares sean formados y sean enseñados y sean guiados en el Evangelio? Si tú eres mamá y dices, yo creo en Jesucristo, yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador, y tienes hijos que están en edad de ser formados aún, tienes un ministerio tremendamente importante. De hecho, eres la primera, si eres mamá o si eres padre cristiano, la primera responsabilidad delante del Señor con respecto a tu hijo o a tu hija. Un ministerio, ahí hay un llamado y un ministerio que tiene que ser cuidado. Es más, a propósito, lo vamos a ver enseguida, de eso tienes que rendir cuenta. A propósito de rendir cuenta al Señor, pero también rendirnos cuenta entre nosotros, en la iglesia, de cómo estamos guiando a nuestros hijos. Ahora, colectivamente, sin lugar a dudas, estamos llamados a vivir también de un modo que sea desafiante. Los llamados del Señor son
individuales, con distintos ministerios, pero también tenemos llamados colectivos. Y estamos llamados, como yo les digo, a vivir de un modo que sea desafiante, de un modo que sea admirable y de un modo que sea convincente a todos aquellos que son ajenos a la iglesia del Señor. ¿A qué me refiero con esto? A lo que la Escritura dice cuando el Señor le dice a quienes son sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son luz en el mundo. ¿Qué hace una luz? Alumbrar. Parece de perogrullo, parece una luz alumbra. Además le dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero cuando le dice son la luz del mundo, además le dice: una ciudad que está construida sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Imagínense ustedes que allí, ¿no es cierto?, donde viven nuestros amigos hermanos del San Vicente de Paul, que en vez de que el campamento está allá abajo, hubiera estado en la punta del cerro, ¿no es cierto? Esto sería visible, ¿no? Nadie los podría esconder. Y cuando prendan alguna luz allá arriba, ¿no es cierto?, siempre se vería. Bueno, Cristo dice que la iglesia es como la luz del mundo, que está puesta arriba de un monte, no se puede esconder, siempre va a ser visible, querámoslo o no. Por lo tanto, debemos cuidarnos en el buen sentido, no de, no hagamos esto, no, en el buen sentido de vivamos de una manera distinta, vivamos, como decía, de una manera admirable, vivamos de una manera desafiante, vivamos de una manera convincente, de tal manera que los que ven esto se admiren, no de nosotros, sino de lo que Dios ha hecho con nosotros y en medio de nosotros. Porque no se enciende una luz, sigue diciendo Jesucristo en Mateo 5, no se enciende una luz y se pone esa luz debajo de un cajón o debajo de la cama. Cuando estábamos sin luz, a propósito que se cortó la luz y usamos las velas, no ponemos la vela debajo de la cama. ¿Dónde la ponemos? Lo más arriba que se pueda, sin que se queme algo, ¿no es cierto? Lo más arriba que se pueda para que alumbre a toda la casa. La iglesia, de la misma manera, debe alumbrar porque el Señor la ha puesto en un sitial que alumbre. Y nosotros debemos alumbrar, no tenemos que colaborar con las tinieblas. Por eso termina diciendo: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras, es decir, vivan de manera convincente y acorde con el Evangelio, y por esas buenas obras la gente que vea glorifique a su Padre que está en los cielos. Y por último, aplicando sobre el mensaje de hoy, debemos entender y aprender a rendir cuentas. De alguna manera ya lo había expresado. Como ya vimos esto, que consiste en que debemos buscar de manera intencional rendir cuentas. Que nosotros rindamos cuentas significa de manera intencional ser cada uno de nosotros cartas abiertas. ¿Qué significa ser una carta abierta? Que nada esté oculto entre nosotros, entre los hermanos en Cristo. Y esto con respecto a nuestros ministerios. Si usted es mamá, a propósito le decía, usted ha sido llamado, si usted es papá y está formando hijos o hijas, da lo mismo, el sexo, no el género, porque si no metemos en drama ahí, ¿no es cierto? Da lo mismo. Usted tiene que ser una carta abierta. Hermano, tengo un problema en esto de criar a mi hijo, a mi hija, tengo un problema porque tengo este drama con respecto a esta temática. ¿Qué es lo que hago? Acudamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Nos da luz la palabra del Señor en esta área, en esto que tengo duda? Eso significa ser cartas abiertas. O sea, no guardarnos esas dudas, no guardarnos esas cosas, sino que pedir consejo. ¿A quién? Al Señor a través de la iglesia. Y vayamos a la Escritura, vayamos y oremos al Señor y pidamos al Señor por eso que nos dé claridad. Pero también tiene que ver esto en todo lo que tenga que ver con nuestra vida, ser cartas abiertas. Es el único modo de ser cuidados y de cuidar de otros, hermanos. La única manera de crecer juntos. Y aquí quiero insistir con un sí, positivamente. Los cristianos no podemos crecer en la fe de otro modo que no sea junto al cuerpo de Cristo, su iglesia. No crea usted que puede crecer en la fe solo en su casa. No pueda usted creer y no puede creer que puede crecer y avanzar en la fe solito en su casa leyendo la Biblia. Sí, debe leer la Biblia solo, sí, debe orar solo, sí. Pero no solo eso, sino que la Escritura dice que tenemos que estar juntos y crecer juntos. Entonces,
Que el buen Dios, hermanos, nos ayude en fe, nos ayude en fidelidad a Él, a su palabra, al Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Amén.